Bendecido día, queridos hermanos, paz y bien al Señor. Hoy es 5 de mayo del año 2019. La iglesia celebra hoy el tercer domingo de Pascua y a través del evangelista San Juan, en su capítulo 21, versículos del 1 al 19, se nos va a presentar a nosotros una pequeña reflexión para hoy y dice así: En aquel tiempo Jesús apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Ellos contestaron: también nosotros vamos contigo. Fueron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerza para sacarla por la abundancia de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaba solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan algunos peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca, arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Él les contestó: Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él les contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro que eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, interesante este evangelio post-pascual, porque vamos a ver que es importante el lugar donde se consigue Jesús, donde se manifiesta Jesús a los apóstoles. Se manifiesta Jesús a los apóstoles en el lago de Tiberíades, ahí donde los llamó, ahí donde los hizo pescadores de hombres, ahí precisamente donde los llamó, donde les dijo: vengan conmigo y háganse pescadores de hombres. Ahí se manifestó Jesús después de la resurrección. Y dice Juan: la tercera vez que Jesús se manifiesta. Primero a María Magdalena, después a los discípulos en el camino de Maús, ahora en el lago de Tiberíades. Es interesante para nosotros, ¿por qué? Porque a veces pensamos: bueno, no, Jesús está debajo de la cama, Jesús está en una montaña alta, en una cosa, y tendríamos que pensar y decir: bueno, ¿cuándo nos encontramos realmente en el templo para ver que ahí está Jesús y que Él quiere algo con nosotros y que lo quiere en comunidad, que no nos quiere solos, sino también nos quiere en comunidad y que nos quiere unidos?
Y es importante para nosotros descubrir que ahí en el templo Él está, y que ahí cuando estamos en la comunidad, que cuando estamos reunidos por ahí, estamos en comunidad, Él está en medio de nosotros. Por eso dice que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa experiencia de amor, esa experiencia de vivir profundamente lo que el Señor quiere. A veces nos preguntamos también y decimos que hay otro detalle en el Evangelio, o podemos decir que hay otro detalle en el Evangelio. Dice, nombró 5 discípulos, dice, hay 2 más, y algunos teólogos dicen, bueno, esos 2 más puede ser uno que, como sentirte tú, que uno de esos 2 eres tú, que a ti te llama. Interesante para nosotros también, porque nos sentimos llamados. ¿Dónde nos llama primero? Cuando nosotros nos venimos a bautizar y todo, Él nos llama, y nos llama en el templo, y constantemente está su palabra ahí, y se va manifestando, y se va haciendo presente a través de la palabra. Si nosotros no buscamos la palabra, no hacemos nada. Tercero, dice 153 pescados. Y algunos dicen, bueno, pero ¿cómo que 153? Es un número. De repente hablan de números por letras y tal y cual. Si yo pusiera mi fecha de nacimiento, tuviera unos números y tal, y eso tendría un significado en las letras. No, no se trata de eso. Yo preferiría hablar de la abundancia, de decir, bueno, el Señor es abundante, el Señor nos da a nosotros, nos provee para que nosotros también tengamos que comer y ver las cosas diferentes. Una cuarta cuestión, lo de Pedro. Ver que Pedro primero lo negó cuando decían, no, él andaba con ellos, no es así, no es cuanto tal, y dice Jesús, cuando el gallo cante 3 veces, no haya cantado 3 veces, ya me negaste. Y ahora las pruebas de amor. Juan, o el discípulo amado, lo ve, que la iglesia ha asumido que es Juan, lo ve, y cuando lo ve, le dice a Pedro, hey, es el Señor. Y no dice, Señor, corran. No, va y respeta lo que es Pedro, la autoridad. Y cuando dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos y todo. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿hasta cuándo nos van a decir a nosotros ovejas? Bueno, era el símbolo de decir que si Jesús era el pastor, nosotros somos parte de esa grey, de esa iglesia que es la iglesia de Jesús. Ojalá, mis queridos hermanos, que este día que estamos viviendo en la Pascua sea para nosotros un momento de alegría, un momento de entusiasmo, un momento de seguir adelante. Bello día, Dios contigo.